Amigos y familias, reciban un especial saludo en esta mañana. Qué bueno poder encontrarnos en este inicio de semana y poder compartir juntos nuestro devocional del día. Nuestro tema de hoy, la iglesia, la casa de Dios, y la he basado en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, en los versículos 14 y 15, donde la palabra del Señor nos dice: Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En el lenguaje actual, el vocablo casa evoca la idea de un edificio. Para volver a hallar el sentido con el cual Pablo lo emplea en esos versículos, es necesario referirse a la época romana en la que la sociedad se componía de familias cuyo jefe, el padre de familia, reunía a su alrededor a diversas personas, su esposa, sus hijos, sus sirvientes, los esclavos, etcétera, etcétera. La casa llevaba el nombre de su jefe, como hay un ejemplo en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 16, donde nos dice: Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Vemos allí cómo el apóstol Pablo saluda a la casa y nombra al jefe de familia. Y con esto cada uno de los miembros debía comportarse de manera que le honrara a ese jefe de familia. Él podía castigar a los que se conducían mal y aún si eran sus sirvientes o sus esclavos, podía ordenar su muerte. A cambio de esto, todos los que residían con él podían contar con su protección y su influencia. La casa de Dios se compone de todos los redimidos de Jesús. Tienen el derecho de ser hijos de Dios debido a su fe en el Señor Jesucristo, porque han nacido de nuevo, como nos dice la palabra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que forman parte de esta familia ya no se conducen como antes de su adopción. Abandonaron esa pasada manera de vivir que tenían y ahora pueden andar de una manera diferente, como nos dice la carta a los Efesios en el capítulo 4, en el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Cuando hemos recibido al Señor y pasamos a ser parte de la familia de Dios, entonces empezamos a cambiar esas aptitudes que hemos tomado del mundo y empezamos a reemplazarlas por las indicaciones que Dios nos da a través de su palabra, para que de esta manera podamos cada uno de nosotros andar y caminar en una nueva manera de vivir o en una nueva vida, como nos dice la palabra en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es el propósito de ese nuevo nacimiento, pero también el de formar parte de la iglesia, de la casa de Dios, que Él mismo instituyó para que nosotros podamos vivir unos con otros, amándonos como Él nos amó. Cada uno debemos reconocer la autoridad de Dios. El jefe de familia recibe sus instrucciones y se beneficia con los cuidados personales que Dios le provee. Pero lo que más satisface a nuestro Dios es el amor de sus hijos para con Él y también para con todos los de la familia de la fe, como nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 6, en el versículo 10.
Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, pero no solamente a los que pertenecemos a la iglesia, a la casa de Dios, sino también la palabra nos lleva a que a los que no le conocen al Señor tengamos amor por ellos y aún les roguemos para que conozcan al Señor Jesús, como nos dice el apóstol San Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Recordemos que eso es lo que satisface a Dios, el amor que tengamos unos por otros, pero también aún por aquellos que no le conocen. Y cuando les rogamos, como dice el apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios, cuando les rogamos que se reconcilien con Dios, estamos invitándolos a que formen parte de la iglesia, de la casa de Dios, y también para que ya no sean extranjeros ni advenedizos, sino que se vuelvan conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando una persona acepta a Jesús como Señor y Salvador, no solamente recibe la salvación, sino que se hace miembro de la familia de Dios y forma parte de esa iglesia, de esa casa de Dios que cada uno de nosotros hemos formado al estar unidos y llamados por un mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Recordemos que Él ha sido el que nos ha puesto en el corazón el querer como el hacer, para que nos reconciliemos con el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que démosle gracias a Dios en esta mañana y cada día de nuestras vidas por hacernos miembros de la familia, ser parte de la iglesia del Señor y de esa misma manera habitar en la casa de Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu fidelidad y por tu amor, porque por medio de Jesucristo y de tu Santo Espíritu nos has reconciliado para que seamos esa iglesia, la casa de Dios viviente, aquellos que formamos parte como piedras vivas de ese edificio que no ha sido construido con manos, sino con el poder del Espíritu Santo. Te agradecemos y te bendecimos porque al llamarnos a ser parte de tu familia, también nos haces miembros de la iglesia, que es cada uno de los hijos de Dios redimidos y santificados por el Espíritu Santo. Por eso te agradecemos y te bendecimos y glorificamos tu nombre en esta mañana en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Si esta palabra le bendice, compártala. Que tengan un día lleno de las bendiciones del Señor.